quiero citarles a ustedes el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Desde sus primeros versos, Primera de Samuel nos va a dar las bases de nuestra historia de hoy y cómo vamos a analizarla y cómo hay mensaje, hay palabra de Dios para nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 30. Introducción, amigos. Vamos a comenzar. ¿Cómo se sintió usted cuando perdió algo? ¿Alguna vez ha perdido algo? Yo creo que sí. Todos hemos perdido alguna vez algo. Hemos perdido dinero, hemos perdido algo en la casa misma y quizá no lo hemos encontrado. Si usted, por el contrario, en la calle se encontró dinero, yo recuerdo que en algunas ocasiones me encontré dinero en la calle. No sé si a usted le ha pasado. Pero uno de repente se siente alegre cuando encuentra algo que va a ser beneficioso, pero cuando lo pierdes, se ha puesto a pensar cómo se sentiría la otra persona que ha perdido, si perdió dinero, si perdió alguna joya, si perdió algún documento, algo valioso, ¿cómo se siente esa persona? Qué triste sería saber que el que perdió algo es usted. Qué triste saber que usted perdió ya sea la paciencia, ya sea la confianza en alguien, si usted perdió el cariño de algún familiar, si usted perdió también algo material, si usted perdió el trabajo, si usted perdió en general alguna bendición, algo que le favorecía a usted y que ahora ya no lo está viendo, ya no lo tiene a su alcance. Si usted perdió esto, entonces este mensaje acójalo y vívalo. Aquí, en este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 30, nos narra una historia muy buena que nos puede ilustrar de cómo Dios trata con las personas que han perdido algo. Les muestro el panorama. Está David y sus 600 hombres regresando desde la tierra de los filisteos hasta Siclag, el lugar donde él tenía una aldea, ya una pequeña ciudad que había establecido con un grupo de gente, con estos 600 hombres que le acompañaban en sus excursiones. Cuando él regresa, se va a encontrar con un panorama triste y desolador. La aldea, la ciudad de David, en este caso Siclag, ha sido quemada a fuego, todo el campamento ha sido quemado, no hay ninguna persona allí, aparentemente o están muertos, los han matado los enemigos o se los han llevado. Ellos hasta ese momento ignoran las cosas. Ellos no saben lo que ha pasado, pero sí hacen lo siguiente. Dice la Biblia, en cuanto vieron toda la situación, la gente empezó a llorar. Y dice que lloraron tanto y con tantas fuerzas que se le acabaron las lágrimas. Es una forma de decir de que lloraron mucho, demasiado. David también lloró. David también estaba angustiado. ¿Qué pasa cuando usted tiene un problema así? ¿Qué pasaría si de un momento a otro usted pierde su familia? Usted de repente ha perdido alguna bendición. Es tiempo de recobrar la bendición. Pregunta, ¿qué hacía David allá? 3 días estando con los enemigos, con los que no tenía que asociarse para nada. 3 días. Ahora, cuando regresa con sus hombres, se encuentra este panorama, esta situación. ¿Qué hacer al respecto? Entonces, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, que los hombres empezaron a hablar, a murmurar, y empezaron a decir, vamos a apedrear a David. Es por culpa de David. Si no hubiéramos estado por allá, si no nos hubiéramos demorado, entonces nada de esto hubiera pasado. ¿Cómo es posible que hemos dejado 3 días a nuestra familia? ¿Qué va a ser de nuestras esposas, nuestros hijos? De repente están muertos, de repente se lo han llevado como esclavos. ¿Qué habrá pasado? No, no podemos. David tiene la culpa. Vamos a matar a David. Hay que apedrearlo. Y David dice la Biblia, mire, ojo, escuche bien esto. Cuando hay un problema, jamás llorar no es la solución. Hay muchos que se la pasan llorando, llorando, llorando. Y eso no arregla el problema. Hay que pensar con sabiduría. Recuerde, en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice algo más, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar que vienen y van. No, no dudes, pídele a Dios.
Entonces no se trata de llorar, tampoco se trata de echarle la culpa. ¿Qué va a ganar uno? Pierde tiempo más bien. Si uno está echándole la culpa a los demás, en este caso todos quisieron echarle la culpa a David. David tiene la culpa, él es el líder, él nos dijo que estemos por allá. Ahora hemos durado 3 días. Mira, no hay nada, ya no tenemos nada, no tenemos razón de vivir, llorando, amargos. Qué fea situación, qué feo panorama. Hay personas que se les incendió la casa y se han sumido en una tremenda depresión. Hay personas que perdieron de repente aparentemente el amor de su vida y no saben ellos si realmente era el amor de su vida, pero lo perdieron. Y han sucumbido en un estado muy crítico. Hay personas que los hijos se fueron de la casa, o un padre o una madre dejó a la familia. ¿Qué cosa ha perdido usted? Hay algunos que hicieron negocios, invirtieron dinero, pero fracasaron y perdieron el negocio y perdieron el capital. ¡Wow! Cualquiera que fuere la situación, llorar no soluciona. Echarle la culpa a los demás tampoco trae solución. ¿Qué hacer entonces? La Biblia dice lo siguiente. Entonces David se fortaleció en Dios. Pero dice algo antes. Dice que David se acercó al sacerdote y le pidió el efod. Recuerden que David estaba ahora en Siclac y él no estaba donde se encontraba el tabernáculo, el templo del Señor. Por lo tanto, aquello que era más cercano para él a la casa de Dios, en este caso, era el efod, esa túnica que usaban los sacerdotes. Entonces, David cogió el efod y empezó a orar. Miren, qué bueno que David se acerque al hombre de Dios. Qué bueno que le pida esto. Qué bueno que él se refugie en la oración. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Dice la escritura también, claman los justos y Jehová oye. David pudo ahora no alzar su voz de lloro, ahora alzar su voz de clamor hacia Dios, de poder decirle, Señor, ¿qué hago? Señor, esta es una situación difícil. Señor, guíame. Ya no puedo más. ¿Qué va a pasar? ¿Perseguiré a los merodeadores, a los ladrones que se han llevado nuestras mujeres, nuestros hijos, que se han llevado todas nuestras cosas valiosas? ¿Los perseguiré? ¿Los alcanzaré? ¿Qué haré, Señor? Ojo, la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, dice, no os venguéis vosotros mismos, hijitos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si alguna vez recibes un daño, no se trata de que tú busques una venganza. Se trata de que tú ores y le encomiendes el asunto a Dios. Y el Señor es el que nos va a guiar en toda situación. El Señor es el que nos guía. Por lo tanto, David hizo lo correcto aquí. Cuando haya un problema serio, hay que orar. Hay que buscar, en este caso buscó al hombre de Dios, al sacerdote, para pedirle y luego oró. Y Dios dio la dirección. La Biblia dice, mas todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú, cuando tienes un problema, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te lamentas? ¿Reniegas? ¿Lloras? ¿O tú reconoces dentro de ti y dices, yo soy un hijo de Dios? Tengo el Espíritu de Dios. Por lo tanto, voy a pedir a Dios que me guíe en esto y que me dé paz cualquiera que fuera el resultado. Pero si tú haces las cosas a tu manera, usando tu razonamiento humano únicamente, entonces lamentablemente en ese problema Dios no puede intervenir, porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas y no lo estás haciendo en la fuerza del Señor. Por lo tanto, David ora al Señor. Y cuando ora David, ocurre algo maravilloso, algo asombroso. Dios le responde a David. Y Dios le dice, sí, levántate, le dice. Ojo, cuando una persona está en un estado crítico, en un problema serio, no debe quedarse quieto. Tiene que tomar acciones. Y aquí Dios le dice a David, levántate, levántate, reúne a la gente y persigue. Ciertamente los perseguirás y los alcanzarás y recuperarás toda esa bendición que has perdido. Ahora, esto es lo que pide el Señor. Número 1, levántate. Cambia ese estado en que te encuentras. Si estás en tristeza, en angustia, en aflicción,
No, el Señor dice, deja eso a un costado, levántate, es momento de accionar, es momento de ir a afrontar el problema. Imagínense el problema que David ahora tiene. La gente va a confiar en él si hace un momento están diciendo, vamos a apedrearlo, vamos a apedrearlo. Y ahora van a decir, David les va a decir, ¿saben qué? El Señor me ha dicho que nos levantemos y que vayamos a perseguir a los enemigos porque vamos a recuperar todas las cosas y vamos a recuperar nuestra familia. Ellos de repente hubieran criticado a David, de repente le habrían dicho, no, David, ¿cómo sabes? De repente ya mataron a nuestros hijos, de repente nuestras esposas han sido ya maltratadas, de repente ellos ya se han ido muy lejos, no los vamos a alcanzar. ¿Por qué ruta se habrán ido? Esto es una locura. Además, venimos de 3 días de camino. Estamos muy cansados. No tenemos fuerzas. Además, hemos llorado aquí. Estamos en tristeza. No queremos. ¿Qué problemas ahora tiene David? ¿Qué obstáculos se interponen? Cuando hay una palabra del Señor, definitivamente se van a levantar obstáculos, pero hay que tener fe. La gracia del Señor es que David, al recibir esa palabra del Señor y transmitirla a esos 600 hombres dolidos en el alma, es que ellos han creído. Dios con su palabra puede mover cielo y tierra para que se ejecute su palabra. Dice la Escritura que jamás su palabra vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere. Y esa palabra puede transformar vidas. Si usted usa la palabra de Dios ante una situación difícil, esa palabra puede transformar todas las circunstancias y hacerlas en favor de la voluntad de Dios, no necesariamente en favor suyo. Dios conoce sus pensamientos y su corazón. De repente usted tiene propósitos que son egoístas o muy personales. Dios piensa en el beneficio general. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Por lo tanto, cuando David le dice a ellos, ellos le obedecen a David. Así que nuevamente tuvieron que seguir, se levantaron y empezaron a seguir a estos ladrones. Seguramente siguieron los rastros que habían dejado en el camino, pero ocurrió esto, que cuando ya habían avanzado un buen tramo y llegaron al torrente de Besor, dice la Biblia, que 200 de ellos dijeron, ya no podemos más, estamos muy cansados, sigan ustedes nada más porque nosotros ya no podemos. Y se quedaron allí. Así que David siguió con 400 hombres. Otro problema que se suma. ¿Sabe qué? Cuando usted afronte un problema, los obstáculos que se van a venir van a ser tan duros que de repente usted dice, está saliendo al revés. Estoy orando a Dios, pero parece que Dios no está conmigo porque están que salen cosas en mi contra. Está todo peor. Yo le digo esto, siga orando, siga creyendo, siga confiando en la palabra del Señor. Sus promesas son en Él sí y son amén, dice la Escritura. Por lo tanto, confíe. La Biblia dice en el Salmo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Así es que David con 400 hombres, 200 menos quedaron. 400 siguió avanzando hasta que llegó y encontró el campamento del pueblo que había hecho este maltrato. Ese pueblo era el pueblo de Amalek. Los amalecitas habían sido. Se robaron todas las mujeres, todos los hijos, se llevaron todas las cosas preciadas. Y no solamente eso, sino que ellos también habían hecho lo mismo con un pueblo filisteo. Así que tenían ellos muchísimas riquezas acumuladas allí. Y cuando David husmea qué es lo que está pasando con ellos, se da cuenta de que los amalecitas estaban en una fiesta y estaban con ebriedad, estaban con tragos encima, estaban como alardeando de sus conquistas, estaban en un estado desprevenido. Jamás pensaron que esto iba a ocurrir. Así que David con sus 400 hombres se lanzan al ataque en el nombre del Señor y ellos están desesperados y caen presa fácil de David y sus hombres. David gana esta batalla, solo dice que 400 jóvenes huyeron montados en caballos y se fueron, pero los demás murieron a filo de espada.
Así que fue una victoria contundente de David y sus hombres. Cuando se dan cuenta, recuperaron todas las mujeres, estaban vivas, todos los niños estaban vivos, todas las cosas que se habían llevado, todo lo preciado estaba intacto. Es más, ahora David le dice a los 400, miren, ahora que se han ido estos, tenemos tantas cosas que ellos tenían y más lo que habían quitado a otros y lo que estamos recuperando, ahora tenemos muchísimo, tenemos tanto que vamos a llevarlo. Y cargaron toda la bendición. No solamente recuperaron su bendición, sino que trajeron más bendición. El botín de guerra, dice la Biblia, que era muy grande, tan grande que ellos estuvieron demorando en venir. Y hasta que llegaron al arroyo de Besor, donde estaban los 200 que no fueron, que no llegaron a pelear. Así que cuando llegaron, ocurrió que algunos hombres que según la Biblia los trata de perversos, estos hombres dijeron, estos que no fueron a pelear con nosotros se quedaron aquí descansando, ellos solamente hay que darle a sus mujeres y a sus hijos. Y nada más, pero todo el botín de guerra es nuestro, nos pertenece. Y David dijo, no se haga así, no se haga así, dijo. Porque cuando David venía, imagínense, con el ganado mayor, con toda la bendición grande, todos dijeron, este es el botín de David, esta es la victoria de David, decían. Ahora, estos 200 hombres estaban allí, escuchando cómo la gente perversa está que los critica. Ustedes no fueron a la batalla, ustedes no han ido, por lo tanto solamente hay que darles sus mujeres y sus hijos. Sin embargo, David dijo, no se haga así, porque estos hombres quedaron en el bagaje, estos hombres quedaron en la reserva, estos hombres cuando iban a recuperar fuerza seguramente nos iban a apoyar. No se haga esto así. Por lo tanto, vamos a compartir la bendición porque ni siquiera esta bendición es nuestra. Esta es la bendición de Jehová. Qué bueno que se reconozca que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, la Biblia dice también que eso quedó establecido como si fuera una ley en Israel. Se quedó como una ley y esa costumbre, los que no van ese momento a la batalla quedan en el bagaje, quedan en la reserva de guerra. Porque, ¿qué pasaría si en algún momento te ocurre a ti que tú no puedes ir a la batalla, pero está el otro? ¿El otro irá? ¿Te reclamará? No, es uno con otro, como dice aquel refrán, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, lo mismo estaba sucediendo aquí. Le pareció que esto era justo y que venía de parte de Dios. Así que todos compartieron esa bendición tan grande. ¿Saben qué? A veces nosotros discutimos con algún familiar. No, tú no apoyas. Yo apoyo. Mi hermano apoya, mi hermana apoya, pero tú no apoyas. Tranquilo, calma. Llegará el momento en que él diga, es cierto, todos mis hermanos han apoyado y yo no. Ahora es mi turno, tengo que esforzarme. Señor, bendíceme para que yo también apoye cuando ocurra una situación. A veces hay pleitos porque no conocen la palabra. Hay que ser comprensivos. La palabra del Señor nos enseña a compartir. Nos enseña a reflexionar ante las situaciones, a mirar las circunstancias, a ver realmente cuál es el corazón y las actitudes de las personas. Por lo cual, Dios siempre va a estar a favor de hacer el bien. Él va a hacer toda bondad en nosotros. ¿Saben qué? El corazón de Dios se mostró en el corazón de David en este caso. ¿Por qué? Luego de que cada uno tenía su bendición, sus esposas, sus hijos y todo lo que habían traído, David hizo algo muy inteligente, muy sabio y muy bueno. La Biblia dice de que David empezó a mandar a reyes, a hombres principales, a tal pueblo, envía a este pueblo este regalo de parte de David y sus hombres. Envía a este pueblo, entonces, imagínense, era tanto lo que tenían que empezaron a regalarle cosas a los reyes. Salúdale a este rey de parte mía y envíale este presente. Salúdale a aquel rey de parte mía y envíale este presente. Para que cuando David sea el rey, tenga el respaldo y el agrado de esos reyes, para que lo puedan reconocer, para que digan, sí, David es el rey. Y eso faltaba poco para que suceda.
Por lo cual, yo me pregunto ahora, y te hago esta pregunta a ti. ¿Has perdido algo que quieres recuperar? ¿En serio lo quieres recuperar? ¿Estás dispuesto a llorar? ¿Estás dispuesto, aunque estés cansado, a luchar? ¿Estás dispuesto a batallar? La Biblia dice esto. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros, si hacemos las cosas a la manera de Dios, la lucha es espiritual, es con oración, es con ayuno, son con armas de guerra espirituales. No es con intelecto, no es con dinero, no es con influencias, no es que yo conozco a tal persona y esto. Toda la base de nuestra lucha está en poner a Dios primero. Recuerda Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por lo tanto, primero el reino de Dios, que Dios reine en tus pensamientos, que Dios reine en tu corazón. Entonces harás las cosas a la manera de Dios. Dios te guiará en cada paso. Moisés decía esto: Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces no daré un paso, no me moveré, no moveré el pueblo si tú no estás con nosotros. Así que imagínese usted, lo mismo haríamos nosotros. Señor, guíame. Señor, dame paz. Señor, si hay algo que me va a perjudicar o que no te agrada, que va en contra de tu voluntad, Señor, no lo permitas. Señor, que no sea yo actuando en mi humanidad, sino que seas tú. Si hay algo que me va a dañar, me va a perjudicar, entonces estropéalo. Señor, entonces arruíname. Pero si es algo que te va a llevar gloria, entonces, Señor, encamíname. Dame paz y ayúdame a luchar por esta bendición. Hay muchas vidas que han sufrido maltratos, han sufrido injusticias y de repente han perdido muchas cosas. Nada es imposible para Dios. Dios puede hacer que tú recuperes estas cosas que has perdido. Si realmente es la voluntad de Dios que las recuperes, eso va a suceder. Dios siempre va a estar a favor de la familia. Va a estar a favor de la familia. La Biblia dice esto en San Juan 10:10, que el ladrón, haciendo alusión a Satanás, ha venido a hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor Jesús. Entonces reconoce esto, que el enemigo de nuestras almas ha venido para hurtar, matar y destruir. Y está interesado en destruir matrimonios, está interesado en destruir la unión conyugal. Lo que dice la Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esposo y esposa son una sola carne, según la Biblia. Y por lo tanto no deberían separarse. Satanás quiere destruir esto, va en contra de todo eso. ¿Le darás tú el gusto o buscarás la forma de agradar a Dios? ¿Qué le dirás a Dios cuando un día estés frente a Él? No luchaste por tu bendición. Dijiste, lo dejo. Tus hijos, de repente, ya no sienten como cuando eran pequeñitos, ahora están grandes, se rebelaron, se fueron de casa. Quizá tienen sentimientos de odio. Quizá en nuestra ignorancia los maltratamos, ya sea verbalmente o físicamente o de ambas formas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo estarán ahora? Entonces Dios puede hacer que recuperes esa bendición, puede hacer que recuperes la confianza de tu hijo, puede ser el Señor ese milagro en tu vida. ¿Estás dispuesto a luchar por esa bendición y recuperarla? ¿Estás dispuesto a seguir la dirección de Dios? ¿Estás dispuesto a conseguir esa paz del Señor? ¿De intentarlo al menos, de lucharlo? ¿Estás dispuesto? ¿Qué más? ¿Te lamentarás por ese negocio que no funcionó? ¿O seguirás arriesgando? Ahora ese riesgo que sea en el nombre del Señor. ¿Será cierto, Señor? ¿Será correcto que yo me asocie con estas personas para este trato? Oh, Señor, creo que no, porque estas personas no tienen temor de Dios. Por lo tanto, mejor, antes de asociarme con ellos, me asocio, como dice la Escritura, asóciate con los humildes. ¿Saben qué?
Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. ¿Estás dispuesto a recuperar? O quisiste estudiar algo y no lo acabaste. Lucha por tu bendición. Esto significa que tienes que pelear, tienes que acabar lo que empezaste. No lo dejes a la mitad, por lo tanto no obtendrás ese título o ese certificado, no obtendrás entonces esa seguridad en ese trabajo. ¿Qué cosas has dejado inconclusas? Y dejaste que ese estropeo quizá vino de parte de Satanás o de tu propia flojera o de tu propio descuido, que genere que las cosas queden inconclusas. No, hay que luchar. Ellos estaban cansados y se levantaron porque el Señor les dijo, levántate. Ahora también, este mensaje es para ti. Levántate, no te cruces de brazos. Por eso en Proverbios 6 dice, mira hombre a la hormiga, perezoso, mira esa hormiga, que trabaja. Mira, ve, trabaja durante el verano para guardarlo en el tiempo de invierno y tenga que comer. Observa a la hormiga que sabe ahorrar, observa a la hormiga que es trabajadora y toma consejo de parte de ella. Así también hay que aprovechar los momentos. Si este es el momento donde la palabra de Dios fluyó para ti y te confronta, entonces hoy empieza con una oración y dile, Señor, yo me comprometo a luchar para recuperar lo perdido, para recuperar mi bendición, aquello que tú ya habías declarado una bendición para mí, pero yo no me esforcé lo suficiente. Aunque esté cansado, aunque esté muy ocupado, voy a luchar primero por lo espiritual, recibiré luego tu dirección, tú me guiarás y llegaré hasta recuperar esa bendición. Y cuando pase el tiempo diré, Señor, has sido tan fiel, me has bendecido con tanto. Gracias, tengo ahora para compartir con los demás el amor desbordante que he recuperado. Ahora tengo para compartirlo a los demás. Gracias, Señor.